todo el que niegue que Dios se haya manifestado en carne, el que niegue que Jesucristo es Dios manifestado en carne, pues es calificado esa doctrina como una doctrina propia del anticristo. Eso es lo que acabamos de leer en Primera de Juan 4, los versos 1 al 3. Nunca hubo un... Este pseudo maestro, que es negador de la doctrina de la Trinidad, un falso pastor con apariencia de piedad, pero en realidad es un maestro de la doctrina del error. Dice que todo el que niegue que Jesucristo, que Dios ha venido en carne, es un anticristo. Pero ¿cuál Jesucristo vino en carne? ¿El falso y satánico Jesucristo Padre que predica la unicidad? ¿O el Jesucristo bíblico, histórico, Hijo de Dios? Declara Romanos capítulo 8, verso 3, que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. De manera que aquel que vino en carne no fue el Padre, no fue el falso Jesús Padre que usted predica, ni que predican los modalistas, sino el Jesucristo, Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo, de manera que aquel que se manifestó no fue el falso y satánico Jesucristo Padre que predican ustedes los modalistas. De manera que aquí la doctrina del anticristo es la doctrina modalista que niega al verdadero Jesucristo, niega la encarnación del verdadero Cristo e inserta una herejía diciendo que el que se manifestó fue el Padre. Jamás la Biblia enseña que se manifestó en carne el Padre. Eso es una herejía destructora enseñada por estos falsos y pseudo maestros con apariencia de piedad, pero que en realidad arrastran a las almas tras el error. Debate dualista, ni mucho menos trinitario. Jamás. Por eso es que usted en los evangelios, ni en los hechos de los apóstoles, ni tampoco en las cartas apostólicas, usted encuentra la mención al Dios Trino. Este pseudo maestro dice que jamás hubo un debate dualista o trinitario. Dice que ninguno de los evangelios, que ninguna de las cartas apostólicas hacen referencia al Dios Trino. Falso lo que este pseudo maestro dice, de manera que esto nos demuestra que es un ignorante con relación a la palabra. Primero que todo, jamás existió un debate, ¿sí? Un debate en la iglesia primitiva del primer siglo con relación al falso Jesús y satánico Jesús Padre que usted predica. Eso fue lo que no se debatió en el primer siglo. El falso y satánico Jesucristo Padre que usted predica, porque nadie creía esa barrabasada. Todos los que predicaban a Cristo le predicaban como el Hijo de Dios, y todos los que creían en Cristo creían en Él como el Hijo de Dios. Y cuando se hablaba de la divinidad de Cristo, se reconocía su distinción personal con el Padre, no como otro Dios, sino como otra persona, haciendo una distinción entre Él y el Padre. Declara Juan capítulo 15, verso 26, hablando del Espíritu Santo, nos dice el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. De manera que aquí está la referencia al Dios Trino, al Dios Trino. El Espíritu Santo es procedente del Padre, no es el Padre. Juan capítulo 7, verso 29, Jesucristo dice, hablando con relación al Padre, dice: pero yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Aquí está el Dios Trino. El Espíritu Santo tiene una distinción personal con el Padre porque es procedente del Padre, pero el Padre es improcedente, no procede de nadie. Jesucristo declara en Juan 7:29 que Él también procede del Padre y que el Padre le envió. De manera que aquí está la distinción personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el Dios Trino, la Trinidad, una doctrina que está basada en la Biblia. En la Biblia. Juan capítulo 8, verso 16, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. De manera que esto destruye los argumentos de los falsos maestros modalistas que niegan la distinción personal entre el Cristo y su Padre. En ningún lado aparece la figura del Dios Trino o Triuno, porque esas eran versiones paganas de las trinidades paganas. Las mitologías, la mitología egipcia tenía su propia trinidad. Este pseudo maestro demuestra su ignorancia. Los egipcios no tenían ninguna trinidad.
Los egipcios tenían muchísimos dioses, pero tenían tres dioses principales, que es algo distinto. Usted confunde Trinidad con triteísmo, son dos conceptos distintos. Se necesita ser muy ignorante o muy mentiroso para decir la barrabasada que usted está diciendo. No confunda Trinidad con triteísmo, porque son dos conceptos totalmente distintos. El triteísmo es la creencia en tres dioses. En el caso de muchas otras culturas, creían en tres dioses principales, pero no como un solo dios o como tres personas en el ser de un único dios, sino como tres dioses por separado. Esto se llama triteísmo. La Trinidad no profesa tal idea. La Trinidad profesa la idea de lo que nos dice la Biblia, que el Espíritu Santo procede del Padre, que el Hijo procede del Padre, de manera que es un solo y único Dios, en el cual subsiste el Padre, el cual proceden todas las cosas, el Cristo, que es engendrado y es procedente del Padre, y el Espíritu Santo, que es procedente del Padre. No como tres dioses, sino como un solo y único Dios, habiendo una distinción personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Edúquese y deje de mentirle a la gente, confundiendo el concepto de triteísmo con Trinidad. La mitología romana tenía su propia Trinidad, la mitología griega. Falso. Los romanos tenían muchísimos dioses, no creían en ninguna Trinidad. No creían en ninguna Trinidad. Nuevamente confunde el triteísmo con Trinidad. Este pseudo maestro está mintiendo. Acude a las mentiras para engañar a la gente. Griega tenía su propia Trinidad, etcétera. Así que la Trinidad fue una estructuración teológica que se fue haciendo poco a poco. Y es falso el concepto de este individuo. La Trinidad está fundamentada en textos bíblicos, en la Biblia. Los apóstoles predicaron a Cristo como el Hijo de Dios. Los apóstoles predicaron que Cristo es el Hijo enviado por el Padre. Los apóstoles predicaron y creyeron que Jesucristo tiene un Padre, como también creyeron la declaración de Jesús que el Espíritu Santo procede del Padre. De manera que Mateo 16:16, Pedro declara: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Qué raro que no declara: tú eres el Padre encarnado, como declara la secta modalista. Juan capítulo 20, versos 30 y 31, declara Juan que todo lo que escribió en su libro y las señales que Jesús hizo son para que creamos que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. No es para que creamos que Jesús es el Padre, y tampoco para que creamos que Jesús es el Espíritu Santo. De manera que el apóstol Juan jamás creyó en la secta, en el modalismo, en las herejías que usted predica. Juan capítulo 11, verso 27, Marta declara, le dijo estas palabras: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Escuche, ¿quién vino al mundo? ¿El Padre? No, vino el Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo era el Cristo y sigue siendo el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De manera que aquí la secta anticristiana, la secta y la doctrina del anticristo, la doctrina que ustedes los modalistas predican, porque niegan al verdadero Jesucristo, Hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 49, Natanael le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué raro que no le dijo: tú eres el Padre, tú eres el Hijo de Dios. De manera que la verdadera doctrina bíblica y apostólica es predicar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios enviado por el Padre, como declara Primera de Juan capítulo 4, verso 14. Y nosotros hemos creído y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Esta es la verdadera doctrina bíblica, predicar a Cristo como el Hijo de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo profetizó. Tengo aquí a la vista el texto de Hechos capítulo 20. Vamos a escuchar la barrabasada que va a decir este pseudo maestro. Leer para ustedes los versos 28 al 32, en donde el apóstol Pablo profetiza sobre las falsas enseñanzas que habrían de llegar, porque en el momento no estaba esa enseñanza de la Santísima Trinidad. A ver, este individuo, este pseudo maestro, parece que no ha leído la Biblia, parece que no ha leído las Escrituras. Dice Primera de Juan capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De manera que, ¿quién es que nos limpia de todo pecado? Jesucristo, el Hijo de Dios.
Dice la palabra de Dios que Pablo predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Quién? Cristo. La primera predicación de Pablo en la sinagoga, después de convertirse al Señor, después que fue sanado, fueron abiertos sus ojos nuevamente, fue predicar a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, no que es el Padre. De manera que aquí lo que jamás se enseñó, jamás creyeron los apóstoles, fue en el falso y satánico Jesucristo Padre, que predica la secta modalista, la secta anticristiana modalista. Eso no fue nunca una doctrina de la iglesia primitiva. Eso fue un dogma que se fue construyendo después que empezó a cumplirse esta profecía de Pablo. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es un llamado. La iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Pero cuál Señor? El Jesucristo Padre que predican ustedes los modalistas, dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De manera que aquella sangre derramada con la cual fuimos comprados no es la sangre del falso Jesucristo Padre que usted predica, y del falso Cristo encarnado que usted predica. Oh Señor, la sangre derramada y con la cual hemos sido comprados y hemos sido lavados de nuestros pecados es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto fue lo que creyeron y predicaron los apóstoles. Esta es la verdadera doctrina apostólica. Si hay aquí una doctrina del anticristo, dice la palabra, y quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, no el que niega al Padre, que es el Hijo, como predican ustedes los modalistas, no, el que niega al Padre y al Hijo haciendo una distinción personal. De manera que ustedes niegan al Padre, al decir que Jesucristo es el Padre, ya negaron al Padre, porque entonces niegan que Jesús tiene un verdadero Padre. Y cuando ustedes dicen que Jesús es el Padre, también niegan al Hijo, porque niegan que Dios tiene verdaderamente un Hijo, como le declara Primera de Juan 5:20, y estamos en el verdadero su Hijo Jesucristo. Ese Hijo Jesucristo es verdadero. No es un pedazo de carne, no es simplemente una chaqueta, como predican algunos de ustedes, los herejes solo Jesús, sino que Jesucristo, el Hijo de Dios, es verdadero. A vigilar a los pastores, para vigilar la iglesia. ¿Y sabe por qué? Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Qué raro que aquellos que salieron predicando la herejía de falso Jesús Padre, que predican los modalistas, que predican no solo Jesús, salieron de las iglesias trinitarias. El primero que se conoce en enseñar esta herejía fue Simón el Mago. Esta referencia la podemos encontrar en el libro Contra las herejías de Ireneo de León, quien fue discípulo de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, pastor y obispo de la iglesia de Esmirna, discípulo del apóstol Juan. Ireneo de León declara en su libro apologético que Simón el Mago fundó una religión, una secta, y enseñaba que él mismo era el Padre revelado a los samaritanos y que él mismo era el Hijo revelado a los judíos. Este es el concepto de modalista que predica hoy la secta solo Jesús. Después de él aparece a finales del segundo siglo, principio del tercer siglo, aparece el pseudomaestro Noeto de Esmirna, enseñando que Jesucristo era el Padre. Este pseudomaestro fue expulsado de la iglesia de Esmirna y empezó a diseminar la herejía que predica lo solo Jesús. De manera que fueron no solo Jesús los que salieron de las verdaderas iglesias de Cristo, que eran las iglesias trinitarias, y siguen siendo las iglesias trinitarias. Después de Noeto aparece su discípulo Praxias, predicando en Roma y en Cartago, enseñando la misma barbaridad de que Jesucristo es el Padre. Después de él aparecen otros, pero el más notable de ellos es Sabelio, en el tercer siglo. Y ustedes, los solo Jesús, son sabelianos, de manera que su doctrina es una secta herética desde principio a fin. Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Y luego dijo, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Así que nuevamente aquí lo que queda demostrado es la falsa doctrina de estos maestros, solo Jesús. Son la doctrina del anticristo, niegan al Padre, niegan al Hijo, y han insertado a las escrituras un falso y satánico Jesús solo, que los apóstoles jamás creyeron